El accidente fue terrible. Choqué con mi cabeza un barandal mientras viajábamos en motocicleta. El impacto fue tal que mi casco de protección casi se partió a la mitad. Era Halloween en el año 1971. Yo estaba en el asiento trasero de una motocicleta y estábamos yendo a McDonald's para almorzar con un joven. Todo lo atractivo de él era que simplemente tenía una motocicleta. Yo no me había subido a una moto antes, por lo que el inclinarme era algo extraño para mí. El inclinarme hacia donde se inclinaba la moto. Aprendí duramente a no inclinarme para el lado equivocado. Llegamos a una curva cuando la moto pareció inclinarse demasiado hacia el lado izquierdo. Supe después que lo que había ocurrido es que habíamos pisado una mancha de grasa. Mi instinto era inclinarme hacia la derecha. Y esto fue algo bueno porque de otro modo hubiera caído bajo la moto en medio del tráfico. Recuerdo haber volado a través del aire y ver acercándose hacia mí el barandal a una increíblemente rápida velocidad. Luego de eso, lo único que sé es que todo se volvió negro y pude escuchar un ruido como una campana aguda. Viéndolo a la distancia, comprendo que ese sonido fue seguramente el impacto de mi cabeza con el barandal. No había ninguna luz donde estaba al principio, pero comencé a ver algo como una media luna muy fina y larga que aparecía en mi campo de visión. Esta se volvió cada vez más pequeña hasta que reconocí lo que era. Era un lado de la Tierra, el lado iluminado de la Tierra, el borde. Yo comencé a flotar frente a ella hasta quedar mirando del todo al lado iluminado, pero estaba achicándose cada vez más, y esto era debido a que una fuerza me estaba alejando de ella. Era como si un rayo traccionante estuviera llevándome y alejándome de la Tierra. Entonces giré para quedar hacia adelante, hacia donde estaba siendo llevada, y allí vi una imagen que impactó mi ser a un nivel muy profundo. Lo que pude ver fue una imagen en 3 dimensiones, viva y en movimiento. Quiero decir que no era algo estático como imágenes, por ejemplo, del cielo del telescopio Hubble. Veía estrellas, nebulosas, novas, lluvias de estrellas. Podía ver galaxias, planetas y hasta el sol. Una imagen del cielo en su conjunto y de una forma un tanto inexplicable. Todo al mismo tiempo.
un conjunto que representaba todo aquello maravilloso que puedes encontrar en una visión de los cielos. Había tanto para ver y todo era tan increíblemente hermoso. Al ser arrastrada hacia adelante, sin saber para qué, pude comprender algunas cosas. Lo primero fue comprender, sin lugar a dudas, que esto era real, tan real como cualquier otra cosa que hubiera experimentado. Suelo tener sueños lúcidos, soy una soñadora lúcida que frecuentemente comprendo que estoy soñando en medio de los sueños, por lo que sé cuando estoy soñando, y esto no era eso. Esto era real. Y acompañando esto estaba esta noción, esta respuesta a la gran pregunta: ¿por qué estamos aquí? Pero la respuesta era intuitivamente y conceptualmente algo muy simple en realidad. La respuesta es: ¿por qué no? Es una buena idea. O aún mejor que esto, el hecho de estar, de ser, es la explicación en sí misma. Pude comprender fácilmente que las preguntas sobre el propósito y el significado de la vida en realidad no tiene sentido. Mi vida tiene todo el propósito y significado que yo puedo elegir ponerle. No hay un agente externo a cargo de manejarme. El hecho mismo de ser una conciencia y estar viva es toda la explicación a el porqué de la existencia. Pude notar cómo comenzaba a moverme cada vez más rápido. Las estrellas a mi alrededor comenzaban a pasar a mi lado a una velocidad mayor hasta que se volvieron prácticamente como líneas de luz, pasando y luego comenzaron a titilar hasta que perdieron su fuerza y me encontré nuevamente en la oscuridad. Pero no tenía miedo porque era un lugar confortable, incluso maternal, un lugar que me hacía sentir segura. Luego noté, muy lejos de mí, una pequeña luz, algo como una simple luz lejana, como podría ser la de una pequeña granja que estuviera muy lejos de la carretera. Luego fue acercándose, porque estaba yendo hacia allí, y comencé a distinguir detalles. Pude darme cuenta de que era dorada. Siguió acercándose y esto pasó durante algo que describiría como unos saltos de velocidad, unos 8 o 10 saltos hacia adelante y hacia ella. Cuando estos saltos ocurrían, yo escuchaba una especie de sonido, un boom, boom, boom. Y con cada sonido la velocidad aumentaba y me acercaba más hacia esta luz.
hasta que de pronto estaba a su lado. Finalmente lo que era es una especie de nube dorada que parecía hervir. Esto porque me recordaba a algunas imágenes como las que vemos de la superficie del Sol, con esas llamaradas y esas explosiones. Algo que se movía, similar a un vapor dorado luminoso. Al siguiente instante, y sin poder decir cómo, yo estaba dentro de la nube. Ahora estaba flotando por un gran hueco o una especie de pasillo, tal vez de 20 por 20, y allí había gente, pero no reconocía a nadie. Ellos entraban y salían a través de las paredes de esta nube, de esta cavidad vacía. Me parecía que estuviera flotando sobre las cabezas de mucha gente, a un nivel algo debajo de mí. Simplemente estaba sobre sus cabezas. Podía ver que todas ellas estaban vestidas de blanco y parecían muy contentas. Creo que lo que mejor describiría sus ropas son esas prendas que utilizan los mormones en algunos de sus encuentros, ropajes blancos. Y mientras estaba allí flotando, recuerdo encontrar un hombre en particular, el que estaba parado hacia la izquierda en una curva del pasillo. Le pregunté dónde estaba y él solo rió y dijo: solo continúa, sigue hasta el frente. Entonces eso es lo que hice. Y cuando llegué al final del pasillo, encontré a otro hombre. Él me recordó al conserje de un hotel porque estaba ocupado en algo, tal vez trabajando, no lo sé, pero él estaba detrás de un escritorio simple. Me miró con una expresión algo sorprendida, incluso tal vez algo perturbada, por verme allí. Claramente esto no era algo habitual para él. Recuerdo su rostro. Entonces él pensó, y yo pude escucharlo dentro de mí. Él pensó: ¿qué estás haciendo aquí? Entonces le dije: no lo sé, solo estoy aquí. Eso es lo que me dijeron que haga esa gente, y apunté hacia atrás sobre mi hombro. Entonces él lo que hizo fue encogerse de hombros, frunció el ceño y pensó: bueno, espera un minuto, déjame comprobar algo. Yo podía escuchar dentro de mí sus pensamientos. Y mientras él comenzó a hacer algo en su escritorio, mi atención se centró hacia lo que había más adelante, detrás suyo. Y allí pude comenzar a ver que la verdad es que no estábamos en un túnel, estábamos al final de algo similar a una cueva dorada, y él estaba en su entrada. Detrás de él había un paisaje hermoso, una colina con árboles
y flores y un arroyo, el lugar más hermoso y placentero que hubiera visto jamás. Luego noté que allí también había gente. Ellos estaban sentados en posición de loto, en una posición meditativa, sobre la colina, y estaban mirando hacia lo que sería mi izquierda. Podía ver una gran luz que pulsaba sobre ellos. Yo tuve curiosidad por ver aquello, así que mientras este hombre bajaba su cabeza mirando algo en su escritorio, pensé tal vez una computadora. Simplemente pasé por el costado para ver lo que estaba pasando. Entonces caminé hacia lo que parecía ser una gran presencia, tal vez de unos 9 metros, diría, o unos 30 pies. Esta presencia era increíble. Era un ser que emanaba, exudaba amor y una profunda inocencia. Era amor puro. Parecía estar lleno de tanta alegría que simplemente no podía contenerla dentro de él, así que estaba pulsando, emanando golpes de energía y de luz, y esto se sentía realmente bien porque estos relámpagos luminosos también llegaron a mí. Me inundaban, sintiéndose como si fuera agua pasando a través de un colador. Me penetraban y pasaban dentro y fuera de mí. Era interesante, asombroso, impactante y todas esas palabras que podrían describirlo. Entonces sentí el impulso de acercarme a él. Y cuando intenté hacer esto, distinguí que esta presencia estaba algo separado de todo el resto de personas. Estaba en algo similar a una isla, en la cual estaba rodeada de un cuerpo de líquido, una especie de piscina o algo, un cierto líquido. Cuando pude tocar este líquido, todo lo que era mi personalidad simplemente desapareció. Yo ya no existía. Toda mi historia, todo lo que era, pero sin embargo, yo, mi identidad primordial, profunda, aún estaba allí. Se sentía como si me hubiera integrado a la esencia de la vida, supongo, porque no sé de qué otro modo llamarlo. Era consciente de lo que me rodeaba. Me había juntado con todas las otras conciencias al tocar esta piscina y me había vuelto una con todos ellos. Todas las conciencias, en realidad éramos solo una. Sabía incluso de las otras vidas, las otras experiencias. Era una con todo y estaba en casa. Entonces, repentinamente regresé. El hombre me había arrastrado hacia el escritorio. Yo, aún sin respiración, pregunté: ¿qué era eso? Su respuesta fue:
No te preocupes por eso, ni siquiera pienses en eso. Y mi respuesta fue, pero, quiero regresar. Y él dijo, no. Pero quiero regresar. No. Lo siguiente que supe era que volvía a estar fuera. Volvía a través del túnel dorado. Al ser repelida de esta nube, hice el camino de retorno. Pude escuchar mientras volvía a este empleado decir, no te preocupes. Lo que sentía que significaba esto es un amable, no te preocupes, de todas maneras podrás regresar. Así que estaba volviendo sobre mis pasos hasta ese primer sitio, al lugar en donde este enorme y asombroso cielo con astros estaba, donde me había sentido tan asombrada en un primer momento. Volví a ver el cielo y nuevamente me pareció algo bellísimo. Pero después de eso me deprimí porque había sido expulsada de alguna manera de todo ese hermoso sitio. Yo traté de hablar con las personas sobre todo esto, pero todos pensaban que debería estar loca. Nadie comprendía lo que ocurrió realmente. Y algo que me pareció interesante fue el comprobar que quienes peor tomaban esto eran los cristianos confesos, quienes en teoría estarían mejor preparados por su fe para aceptarlo. Incluso hubo alguien alguna vez que me dijo que seguramente había estado en el infierno. Pero si esto era el infierno, déjenme retornar allí. Nunca pude comprender esto. Nunca entendí este rechazo a lo que había vivido. Hay algo especial con esta persona en el escritorio. Yo hasta el día de hoy lo llamo Howard. Esto es simplemente un juego de palabras. No tiene caso explicarlo, es solo un mal chiste, no parece importante. Hasta este día, él y yo tenemos una especie de vínculo, puedo sentirlo. Por alguna razón siento que él siempre está para mí, que alguna especie de vínculo se generó debido a mi experiencia, y sé que él es consciente de mí aun cuando yo le doy la espalda. Sé lo que él siente y él no lo entiende tampoco del todo. Algunas veces pienso que él habrá hecho algo tonto para terminar como algo similar a mi asistente social. Realmente creo en la ayuda de Howard. Puede ser simplemente una coincidencia, pero cada vez que he pedido su ayuda, de alguna manera me responde en un lapso de tal vez una semana. Conseguí trabajo en los 80s cuando no había trabajo y los incidentes que me llevaron a conseguirlo fueron realmente extraños. Además conocí a mi esposo actual luego de 2 matrimonios fallidos y muchas relaciones. Y él fue el único con quien
Había hablado sobre Howard previamente. Mi esposo llegó a mi vida una semana después de pedirle a Howard que ayudara en esto y que yo estaba lista para conocer a alguien. Y han habido muchos eventos como este. También sé que esa gran presencia era la manifestación del amor puro. Y esta es la esencia de todo lo demás. Por esto, no creo en Dios como la mayoría de las personas piensan comúnmente en Él. Por el contrario, sé que estamos todos conectados y somos parte de la misma cosa. Es decir, Dios es todo, es demasiado grande. Yo soy Dios como lo es mi perro, el auto, el aire, etc. No puede haber nada fuera de Dios. Y Dios es amor en su estado puro. Cuando volví a la tierra, todo se volvió negro nuevamente. Luego me encontré flotando en el aire, a una altura similar a donde vuelan los aviones. Yo miré hacia abajo y pude ver una ruta curva con cierta actividad. Descendí en etapas, muy similar a cuando estaba llegando a la nube dorada. Por saltos, aumentaba la velocidad y sentía un envión. Y mi primer pensamiento fue: oh, hay un choque allí abajo. Y cuando me acerqué fue como: esa chica tiene la misma ropa que yo. Solo cuando estuve a unos 7 metros fue que pensé: soy yo. Entonces todo se volvió negro y pude escuchar a alguien gritar a todo pulmón, muy lejos. Abrí los ojos y comprendí que no podía moverme porque alguien estaba sobre mi espalda. Yo estaba recostada sobre mi estómago y alguien estaba sentado sobre mí. Entonces yo dije que se movieran y entonces sentí la voz de una mujer. Ella respondió temblorosa: soy la esposa de un médico y vivo a una cuadra de aquí. Chocaste con la motocicleta y creo que te fracturaste el cuello. Estoy sentada sobre tu espalda porque no quiero que te muevas. Yo sabía que no tendrían que haberme enviado de vuelta si iba a estar paralizada, así que lo único que hice fue intentar moverme. Vi que podía mover mis dedos. En realidad era lo único que podía mover. Entonces los moví y pregunté: ¿puedes hacer esto si te fracturaste el cuello? Entonces ella dijo: probablemente no, pero... Entonces respondí: prometo no moverme, pero estás dificultando mi respiración. Ella se bajó y me sentí mejor. Fui llevada al hospital y casi me perdieron un par de veces más. Recuerdo la voz de un médico de emergencias diciendo: su presión arterial es casi 0, la estamos perdiendo. Pero yo sabía que esto no era así. Había vuelto. Hasta aquí el testimonio SM de hoy. Es muy fácil ayudar a que otras personas, como tú ahora, conozcan la información que has recibido.
Si te ha parecido valiosa o interesante, ayudar a esto es tan fácil como dar un me gusta, comentar o suscribirte si aún no lo has hecho. Te dejo un abrazo, que estés muy bien y hasta la siguiente experiencia.